muchas gracias. Bienvenidos a una emisión más de este podcast que preparamos entre y pues en esta ocasión estamos hablando del tema del momento, del tema importante de un análisis postelectoral, luego de las llamadas elecciones más grandes en la historia de nuestro país. Y para esto me da muchísimo gusto que nos acompañe la doctora Irma Méndez de Hoyos. Ella es profesora investigadora en Flaxo, México, es coordinadora general de la Escuela de Verano IPSA Flaxo en Conceptos, Métodos y Técnicas en Ciencia Política y secretaria de Eventos Académicos de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y también está con nosotros el doctor Nicolás Loza Otero. Él es profesor e investigador de la Flaxo México, donde coordina la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y su más reciente publicación es el libro colectivo sobre integridad electoral en perspectiva global, del que es editor y es coautor. Y es también integrante del sistema de investigadores. Y también nos acompaña, bueno, doctor Nicolás, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y el doctor Alex Ricardo Caldera Ortega, él es profesor del Departamento de Gestión Pública y Desarrollo de la Universidad de Guanajuato, Campus León, y también tiene un doctorado en investigación en ciencias sociales por Flaxo México y sus principales líneas de investigación, proceso político en torno a las políticas públicas, gestión del agua y desarrollo local. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Anayeli? ¿Qué tal a mis compañeros y a todo el auditorio? Y como pueden observar ustedes, pues quienes nos acompañan hoy en este podcast, pues es una experta y expertos en temas de democracia, de instituciones electorales, y por eso creo que es súper importante la visión que nos puedan aportar para tener una lectura de qué fue lo que pasó el domingo 6 de junio del 2021. Y yo quisiera iniciar pues retomando un poco de lo que platicamos antes de las elecciones sobre el tema de las instituciones electorales. Justo poco antes del arranque de las campañas, se da una controversia alrededor del Instituto Nacional Electoral y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Prácticamente pues se da como una confrontación con el partido en el poder y pues con el gobierno, con Morena, justo porque hubo algunas sanciones que se dieron en varios estados y ayuntamientos del país, donde se retiran incluso candidaturas porque se violan algunos aspectos de la normatividad electoral. Y en ese momento empieza como una andanada de ataques en contra de estos órganos electorales en nuestro país. Y lo platicábamos antes de las elecciones, de que se veía con preocupación, digo, porque son instituciones pues, que sostienen a la democracia de nuestro país, que son, pues, que han sido ejemplo pues, a nivel internacional y que por supuesto ha costado muchísimo construirlas, ¿no? Durante décadas en nuestro país. Entonces, yo quisiera iniciar preguntándole a la doctora Irma Méndez, ¿cómo quedan el INE y el Tribunal Electoral? Porque había quienes decían que había que desaparecerlos, ¿no? Y que había que casi que refundarlos. ¿Cómo quedan ya después de este 6 de junio? Tiene su micro apagado, gracias. Lo apagué para no interrumpir. Yo creo que para entender el valor del INE, sí hay que echarse un poquito como para atrás para ver, digo, de dónde venimos. Y el INE, digamos, nace básicamente gracias a la construcción del INE, es que logramos transitar a la democracia. Entonces, es, digamos, la joya de la corona, la verdad, en términos de democracia. Es lo que permite, digamos, hablar de que existe una democracia en México porque es el organismo encargado no solamente de contar los votos, de organizar las elecciones, las casillas, capacitar a los funcionarios de casilla y lograr que los partidos políticos no lleven a cabo campañas, registren sus plataformas, etcétera. Todo lo que conlleva, digamos, el proceso electoral. También, digamos, tienen y sientan en la mesa a los partidos políticos para su entendimiento. Entonces es un espacio, digamos, de discusión política y de acuerdo político. Eso es lo que nos permite, digamos, no dirimir nuestras diferencias a balazos,
aunque digamos, evidentemente después hablaremos de la violencia, pero en términos generales, digamos, el INE garantiza que los votos se cuenten bien y que las diferencias entre los partidos políticos se diriman con base en la ley. Yo creo que particularmente el INE y los soples quedan muy bien parados, muestran, digamos, su capacidad institucional, digamos, total y absolutamente, ¿no? A lo largo y ancho del país, y muestran que es la mejor institución que tenemos en este momento para poder tener elecciones democráticas. Entonces, quitarlos, alterarlos, erosionarlos, desmantelarlos, significa en muchos sentidos desmantelar nuestra democracia. Entonces, bueno, yo nomás lo dejo ahí. Es decir, creo que no hay manera, digamos, de que mantengamos una democracia sólida y de buena calidad si no tenemos órganos electorales que nos garanticen esos dos aspectos que creo que son fundamentales. Que podamos confiar en que podemos ir a votar y que los votos se cuentan y cuentan bien y que gana el que efectivamente tuvo más votos. Y segunda, que hay un espacio en el que los partidos pueden dialogar, negociar y entenderse en lugar de, ¿no? Estar, ¿no? Prácticamente, ¿no? En conflicto permanente. Entonces, creo que su valor es enorme. Y no solamente es un valor social, político, es un valor social. Muchas gracias. Y efectivamente este proceso electoral se marcó desgraciadamente por este clima terrible de violencia, donde se asesinó a más de 90 candidatos y candidatas, hubo atentados. Y otra cosa que marca también ese proceso electoral es la polarización, de lo que estaremos hablando más adelante. Y ahora, después de que se dan las elecciones del pasado 6 de julio, doctor Nicolás, pues empiezan algunas impugnaciones, ¿no? En algunos estados del país, en algunos ayuntamientos, que podríamos decir, pues es de cierta forma lo normal. ¿Qué opina usted de cómo quedan los órganos electorales? Sí, a ver, yo creo que ocurrió algo bastante paradójico. Como a Morena, es decir, al partido del presidente, le fue esencialmente bien en esta elección, hubiera sido un poco contradictorio que el dirigente de Morena, Mario Delgado, y el presidente de la República dijeran que les fue bien y que hubo un fraude, o que les fue bien y que el INE lo hizo todo mal. Entonces, en la propia conferencia de prensa del presidente del 7 de junio, cuando él dice que está muy satisfecho con los resultados, hace un pálido y pues tímido reconocimiento al trabajo del INE, pero que creo que para el INE, pues es, al final de cuentas, el mejor de los resultados posibles, porque de donde habían venido las principales impugnaciones, el principal desafío al trabajo del INE en esta elección, pues eran de la presidencia de la República. Y el 7 de junio fue una suerte de o bien tregua o bien terminación de la guerra contra el INE. Entonces, yo, dados estos resultados, dada la actitud del presidente, yo creo que vamos a ver, digamos, pues una pausa o a lo mejor o que se ha acabado por completo el acoso al INE desde la presidencia de la República. Obviamente, y esto también, como usted mismo lo decía en la pregunta, lo vamos a seguir viendo pues en los procesos locales, algún candidato que haya perdido en un distrito o en un estado, pues puede ser que atribuya la razón de su mal desempeño electoral pues a la autoridad electoral. Eso siempre ha pasado, eso va a seguir pasando. Pero sí me parece que en términos agregados, un resultado paradójico de esta elección, y digo paradójico es porque pues no se puede decir que ganaste y que te fue muy bien, y luego decir que el árbitro lo hizo muy mal, ¿no? Justo eso. Alex, ¿qué opinas tú de esto? Y agregando un poco, en la ocasión anterior hablábamos de que el Instituto Nacional Electoral necesitaba fortalecerse, por ejemplo, en el tema de fiscalización. Entonces, tu opinión sobre si queda fortalecido los órganos electorales, pero agregar que si se sientan algunos precedentes con las sanciones
con el retiro de 2 candidaturas a las gubernaturas? O sea, ¿qué precedentes se dejan sentados para el respeto a la normatividad electoral? Que en el caso de Guerrero, pues ya vimos que al final Salgado Macedonio, pues no es él el candidato, pero es su hija, ¿no? Y él, pese a tener todas estas acusaciones de acoso sexual, de abuso sexual, pues sigue en el Senado. Pero ya es otro tema. ¿Qué opinas de esto? No, la legitimación de la decisión del INE fue precisamente no a esta elección con respecto a esto que estás diciendo. Fue el mismo momento en que decidió, pues, efectivamente aplicar la norma, pues como la dice, como dice, tal cual. Eso de alguna manera se discutía en aquella coyuntura cuando le regresa el tribunal la decisión y que obviamente le pedía reconsiderar o considerar otros elementos para la toma de decisiones, pero confirmó su decisión primera, fundamentada obviamente en la ley, y eso lo fortaleció al INE. O sea, desde ese momento. Pues obviamente llegamos a la elección del 6 de junio, pues con un INE que había dado garantía, pues, de aplicación de la norma y de la ley, por lo menos en términos de ese punto al respecto. Entonces, obviamente su trabajo organizacional, que obviamente ya tantos años, más de 30, se confirma, ¿no? Es decir, la maquinaria de organización electoral funcionó, es decir, aquí esta parte burocrática se consolida por un lado con las decisiones políticas que por un lado hace el Consejo General y la parte operativa que la tiene en su cuerpo profesionalizado, pero sobre todo la parte de la ciudadanía, que obviamente sabemos el proceso electoral se materializa, se lleva a cabo eh, con la participación de los ciudadanos y eso pues siempre va a fortalecer. Los resultados obviamente abonan, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? En ese escenario de ataque desde el poder público al propio organismo electoral, porque como dice Nicolás, pues efectivamente hubiera sido paradójico que el propio presidente, con los resultados que tuvo su partido, hubiera salido a decir que el órgano no hizo su trabajo. El tema es ahí también que el escenario beneficia, o sea, hay varias lecturas, pues en el orden nacional, efectivamente Morena es la primera minoría, no alcanza la mayoría ni absoluta, ni obviamente no calificada, pero bueno, es la primera fuerza del país. Y obviamente el gran resultado para Morena pues está en la consecución de las gobernaturas que logra, ¿no? En ese sentido, porque obviamente en el tema de la Cámara, pues vemos que el resultado más bien es repartido, ¿no? Inclusive ahí podemos decir que la alianza pues, tuvo buenos resultados, pero bueno, lo que también le da a Morena, principalmente ese halo de haber ganado, pues es lo que pasó en los estados, ¿no? Y que eso también abona a la confianza de las fuerzas políticas en general. Pues, ¿no? En ese sentido, pues hay ganadores y perdedores de todos lados. Obviamente, para el caso de Morena, la Ciudad de México, pues es una pérdida, pero bueno, en el conjunto ganó, ¿no? Muchas Justo eso cosas. era la siguiente pregunta. Alex nos da su visión de Ujú. gana, ¿no? Como en conjunto, porque al final gana 11 de las 15 gubernaturas. Hoy ya tienen 17 gobiernos estatales, tienen mayoría en 18 congresos locales, pero efectivamente no logran en la Cámara la mayoría absoluta ni la mayoría calificada que se requiere para las reformas constitucionales. Doctora Irma, ¿usted coincide en que gana Morena 1 y 2? Gana también un poco esa oportunidad de los contrapesos tan necesarios en la Cámara de Diputados. O sea, ¿eso lo ve también pues, favorable o se esperaba un resultado, como decían, de que Morena arrasara y tuviera esta mayoría absoluta en la Cámara? No, yo creo que la verdad los resultados sí muestran, a ver, muestran desde mi punto de vista un pluralismo.
¿no? Porque efectivamente, digamos, en términos agregados, Morena sí gana, digamos, una representación, una expansión territorial muy importante. Esa es innegable y creo que el hecho, digamos, de tener, ¿no?, en la bolsa 11 gubernaturas, y aunque hay algunas en disputa, no hay, no hay duda, ¿no?, de que hay estados en donde incluso no se esperaba, ¿no?, que ganara de esa manera. Sinaloa y Sonora son una auténtica sorpresa, ¿no?, en términos de cómo arrasa Morena prácticamente, ¿no?, en la gobernatura e incluso en el Congreso, de tal manera que pues, de gobernar 7 pasa a 17, bueno, o sea, ni duda. Hay una, hay una ganancia impresionante. Políticamente, ¿no? Implica tener una ventaja muy fuerte para 2024, ¿no? Ni duda. Sabemos que los gobiernos implícita o explícitamente están en la boleta. El presidente en este caso estuvo en la boleta explícitamente, él lo dijo, ¿no? Es decir, él quería estar, lo hizo prácticamente plebiscitario y estuvo. Los datos de las encuestas de salida nos muestran cómo una parte importante, digamos, de las razones del voto fue darle su apoyo, digamos, al presidente. Entonces, en términos, digamos, agregados, sí, efectivamente, tiene, creo yo, hay un ganador que es Morena. En términos territoriales. Sin embargo, digamos, no gana todo ni de la misma manera en la que gana, digamos, 2018. Y para mí eso habla mucho, porque me parece que es importante entender que en las urnas, finalmente, lo que se derrotó es la idea de la invencibilidad del presidente. La idea, digamos, de que es invencible bajo cualquier circunstancia. Ya lo vimos, no lo es, ¿no? Sí, sí se puede vencer, ¿no? Tiene, digamos, un apoyo, una legitimidad y un reconocimiento indudables. Sin embargo, en la democracia, digamos, el diseño, digamos, de la democracia está hecho para que la pluralidad se muestre, ¿no? Si existe pluralidad, esa se muestre, ¿no?, en las urnas y después tenga su reflejo en los órganos de representación. Y creo que eso es lo que ganamos. Ganamos la certeza de que efectivamente, ¿no?, hay pluralidad y esa pluralidad se pudo expresar, porque más allá de los dos bloques, digamos, muy grandes que son claros, lo que tenemos a nivel estatal, lo que tenemos en las contiendas locales de gobernador, de congresos y de municipios, es que, digamos, el elector repartió, digamos, para todos, ¿no? Un caso que viví muy de cerca, ¿no?, es el de Veracruz, porque estuve involucrada en el PREP como parte del comité asesor del programa de resultados preliminares y es impresionante ver el mosaico auténtico que se gestó a nivel de las presidencias municipales. Entonces, creo que en suma, sí hay ganadores y perdedores cuando haces, digamos, ¿no?, en manos de quién estaban las gubernaturas y después a quién se las arrebató, en el caso del PRI, ¿no? Pierde 8 gubernaturas, ni duda de que perdió. Sin embargo, creo que es importante resaltar, uno, el valor de la oposición, que queda muy claro en el voto, digamos, que se le dio no solo a la alianza, sino también a Movimiento Ciudadano, y la pluralidad, ¿no? Creo que es importante y finalmente esta idea de la invencibilidad, ¿no?, que creo que por suerte, digamos, la podemos dejar de lado. Muy bien, gracias. Pasamos ahora con el doctor Nicolás Loza y la misma pregunta como de quién gana en esto, pero además yo agregaría un par de aspectos más, como ya señalaban, pues pierde Morena este gran bastión que era la Ciudad de México, ¿no?, de manera muy sorpresiva. Y aunque aleguen pues que sí las campañas del desprestigio, que se culpe a las y los votantes, pues al final es la decisión que tiene la ciudadanía. E incluso donde también pierden, en algún análisis compartido por Alejandro Moreno, señala que pierde Morena, por ejemplo, votantes apartidistas,
esos votantes que deciden su voto en los días previos a la elección, que en el 2018 votaron por Morena, ahora un gran porcentaje de ellos votaron pues por la Alianza o por otros partidos, y señala que también se perdió, Morena perdió votantes con educación universitaria, este análisis. ¿Qué opina, doctor Nicolás, de estos temas? Sí, bueno, a ver, yo creo que esta pregunta que se ha hecho con mucha frecuencia en estos días, yo la reformularía. No tanto quién ganó, sino cómo ganó, o cómo ganaron los que ganaron, qué ganaron y cómo ganaron, y cómo perdieron los que perdieron y qué perdieron. Porque es una elección muy grande, como se decía incluso al principio de esta emisión, la más grande en la historia reciente de México. Hay muchas posiciones en juego y no estamos precisamente en un juego de suma cero. O sea, no hay un ganador y un perdedor, sino que hay múltiples ganadores y múltiples perdedores. Y el que gana en un estado pierde en otro. El que gana en un nivel, digamos, elección federal, pierde en otro nivel, elección municipal. Entonces, de entrada, sí hay para todos, digamos, ¿no? Para que todos se sientan un poco perdedores y para que todos se sientan un poco ganadores. Y la polarización misma de las coaliciones electorales ha hecho que el resultado sea relativamente, el resultado agregado, sea relativamente parejo, es decir, en proporción de votos, ¿no? La proporción de votos que obtiene la coalición opositora no está muy lejos de la proporción de votos que obtiene el partido del presidente, y si sumamos los de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, y descontamos los de los partidos que no lograron el registro y los votos nulos, prácticamente tenemos dos partes iguales. Y por eso creo que también estamos viendo una batalla por la narrativa de la elección. Yo gané, no, yo gané, no, yo gané, no, yo gané. Todos están cuestionando al otro, incluso desde la fuerza más insignificante, entre comillas, porque no lo es realmente, como es Movimiento Ciudadano, está objetándole a la coalición opositora que diga que le fue bien. Y el presidente está diciéndole a los dos, no, momento, yo gané. Entonces, yo creo que lo que pasa es que todos ganaron algo que les es significativo. Y por eso es que tienen este discurso. Ahora, ¿qué le es significativo al presidente? Pues yo creo que, primero, conserva más o menos la misma proporción de fuerzas en la Cámara de Diputados que tenía anteriormente. Y repite también más o menos la proporción de votación que obtuvo su partido en la elección de diputados, porque digamos eso de los 30 millones de votos, pues es una realidad, pero para la elección presidencial del 18. En la elección de diputados, desde el 18 no obtuvieron 30 millones, obtuvieron cerca de 20 y ahora obtienen cerca de 18. Entonces, sin embargo, proporcionalmente es más o menos lo mismo. Y eso es un gran logro para cualquier presidente y para cualquier partido en el gobierno en una elección intermedia. Eso es cierto. Y por otro lado, tienen una expansión territorial inédita. Pasan a controlar casi la mitad de los gobiernos estatales en el país, que por otro lado es una llave muy poderosa para la elección del 24. Entonces, en ese sentido, pues sí que tienen un muy buen resultado. Pero, por ejemplo, Movimiento Ciudadano mejora un poco la proporción de sus votos y tiene un resultado sobre el 7% que le va a permitir negociar con cualquiera o eventualmente atreverse a postular un candidato propio. Es decir, Movimiento Ciudadano es una fuerza importante, de acuerdo al umbral de votos que obtuvo ahora. Y finalmente, y aquí es donde quisiera ya, digo, tampoco extenderme en esta parte, pero cerrar esto de los múltiples ganadores, creo que la coalición tiene el muy afortunado resultado de ganar, pues en la Ciudad de México, donde prácticamente llevábamos 30 años sin que pudiera haber una derrota de esta magnitud a lo que han sido los gobiernos de la izquierda en esta ciudad, empezando por los gobiernos del PRD y luego los gobiernos de Morena. Es decir, lo que Cuauhtémoc Cárdenas logró en el 97 y que podríamos decir que es el inicio del ciclo de crecimiento electoral de la izquierda que culmina en el 18 con la victoria de López Obrador, pareciera que se cierra, vamos a ver si efectivamente ocurre así, en el 21. Y se cierra en donde se abrió. Y no sabemos muy bien todavía quién toca la puerta, porque la coalición tiene muchas cosas que definir, pero simbólicamente ha logrado una victoria precisamente en el corazón en donde nació
esta transformación electoral de nuestro país que culminó en el 18. Y digamos, la cereza en el pastel es que en las 30 elecciones en que hubo capitales estatales, alcaldías en disputa, en menos de 15 ganó Morena. Es decir, en las capitales de los estados de la República, en 14, si mi memoria no me falla, perdón, en 19, ganó un partido de oposición o la coalición opositora. Y en general, donde hay población más escolarizada, más urbanizada, en una situación de ingresos relativamente mejor, pierde Morena. Y eso, que puede estigmatizarse como un voto de clase, no hay que olvidar que es el perfil del votante anti-PRI del 88 al 2000, cuando concluye el declive electoral del PRI. Es decir, el electorado del PRI era en esos últimos años más o menos el electorado que empieza a ser ahora el de Morena. Son datos súper interesantes como para no perderlos de vista, y lo retomo con Alex. Este discurso de polarización que ha tenido el presidente, ¿le ha funcionado? ¿Tendrá que reconducir su discurso precisamente para estos votantes que de cierta forma pues, ha perdido tanto en la capital del país como en los otros segmentos que ya hemos escuchado? ¿Cómo ves tú lo que le toca hacer ahora a los partidos políticos, esta reconfiguración de alianzas, reconfiguración de discursos rumbo al 2024, Alex? No, yo creo que el discurso polarizante, por lo menos para el presidente, desde mi punto de vista, no sé si estén de acuerdo, ya dio lo que tenía que dar, y lo mostró la elección. Porque efectivamente, precisamente el discurso polarizante fue lo que convirtió a todos esos indecisos en votantes contra él. En el caso de la Ciudad de México es muy claro, y en las ciudades, pues, donde básicamente describía a Nicolás ese voto ahora que era el anti-PRI, de alguna manera, ahora que se convirtió en opositor al presidente, votó de esa manera, y que de alguna manera una buena parte de ellos lo habían hecho por él en el 2018 porque no le está pegando en términos positivos el discurso polarizante, al contrario, lo empiezan a rechazar. En ese sentido, porque obviamente hacia el 24, Morena, pues obviamente va a tener también el gran reto, ¿no? De perfilar internamente, pues al sucesor, a la sucesora de Andrés Manuel. Y en ese sentido, no identifico que el discurso polarizante pudiera abonarle a Morena. Pero bueno, quizás sea a lo mejor un deseo más que una realidad, ¿verdad? Por lo menos si es que en qué sentido el presidente va a querer de alguna manera estar presente en esa elección. Es decir, obviamente él ha dicho que no va a haber reelección ni nada, pero creo que el escenario electoral, por lo menos el federal, en términos agregados, sí, y esa pluralidad mostrada, sí le cambia el escenario al presidente y lo va a orillar desde el punto de vista a moderar el discurso, pero de alguna manera también eso es muy temprano para decirlo, pero creo que el mensaje está claro, por lo menos con respecto a lo que funciona o no electoralmente de aquí en adelante. Yo creo que es positivo el resultado en términos del, como se decía, que no fue un juego finalmente de suma cero. Estructuralmente no lo era, pues, porque finalmente eran muchos los puestos que estaban en juego, efectivamente. Entonces yo creo que a veces también, inclusive analíticamente, discursivamente, los medios de comunicación nos fuimos con la pinta de alguna manera que el resultado podía, o de alguna manera, si el resultado era bueno para el presidente, volcar todo, ahora sí que la legitimidad a su figura, y vemos que obviamente pues no fue así, porque el resultado pues también refleja eso, es decir, no podía ser de otra manera, porque efectivamente de manera estructural el resultado iba a ser plural, porque efectivamente era mucho lo que se estaba jugando en términos territoriales, obviamente el Congreso Federal, eran las gubernaturas, eran todos los congresos, todos los municipios, y donde efectivamente, pues sí, el resultado tenía que ser de esta manera, ¿no? Muchas gracias. Ahora, sobre las alianzas, ¿no? Que hemos hablado mucho de las alianzas, pues hoy vemos alianzas que hace 10 años no imaginábamos, ¿no? Esta alianza del PAN con el PRI, con el PRD.
pues la alianza de Morena con el Verde, que el Verde es el Verde y seguirá siendo el Verde, y que ahora estamos esperando que se dé alguna sanción por el uso de los llamados influencers violando la veda electoral, y muchas otras cosas que siempre ha jugado el Partido Verde Ecologista. Movimiento Ciudadano hace pues esta apuesta, se arriesga, como decía el doctor Nicolás, a obtener un 7%, a ir solo, a ir sin alianzas. Pero, ¿qué opina, doctora Irma, sobre el sistema partidista? Hace años se discutía sobre las candidaturas independientes, que si había una crisis en el sistema partidista. ¿Qué viene para los partidos en los próximos años? A ver, yo creo que lo que viene es complejo. Antes de empezar a eso, quisiera hacer Sí, nada adelante. más, o sea, referirme a esto del discurso. Porque la verdad es que no estoy de acuerdo. No creo que el presidente deje, digamos, el discurso polarizante, porque para él es un instrumento. Es la base, digamos, prácticamente, no solamente, digamos, que es prácticamente con natural, ¿no? A él, sino que una parte muy importante, digamos, de su poder y de su aceptación tiene que ver con el control de la agenda y con la narrativa que ha construido. En ambos casos, parte de la separación de ustedes, ¿no? Los corruptos, los fifís, los que han sido, digamos, producto del privilegio, y nosotros, los pobres, el pueblo. Esa división, digamos, la necesita porque los resultados, como ustedes saben, los resultados de su gestión son catastróficos. Es decir, no es capaz de pararse, digamos, a hablar de un tema, por ejemplo, corrupción. Es impresionante cómo la narrativa de la construcción está básicamente fundada en esta división de ricos, ¿no? Pobres del pueblo, no el pueblo, ¿no? Los que somos del pueblo somos los buenos y los que no, ¿no? Aquellos que son corruptos, que han hecho, digamos, que son neoliberales, entonces, viene la revocación de mandato, lo cual implica que el presidente va a estar en campaña. O sea, nunca ha dejado de estar en campaña. Bueno, ahora debe estar en una campaña, digamos, ahora sí hasta legalmente, porque finalmente viene la revocación de mandato. Y si no, empiécenlo a ver. Es decir, empieza ya con anuncios de aumentan las pensiones, aumenta el salario. A ver, él ya está en la campaña de la revocación de mandato. Y básicamente, aunque pierda, digamos, aunque haya perdido a las clases medias y a los apartidistas, a una parte de la clase media y a una parte de los apartidistas, creo que difícilmente va a abandonar su discurso polarizante. Y bueno, con respecto al asunto de los partidos, la verdad es que, y se conecta con esto, creo que quien va a matizar, digamos, o va a intentar matizar esta polarización, creo yo, es Morena. O sea, a Morena le toca, digamos, tratar de matizar esta narrativa que es agresiva, ¿no? Para la clase media, ¿no? Que la orilla, digamos, a sentirse hija de los privilegios, ¿no? Y no fruto de su trabajo, etcétera, y que la agrede. Creo que Morena va a jugar un papel muy importante. Ahora, lo de las alianzas, a ver, estamos muy acostumbrados a las alianzas electorales. Son una estrategia muy común, ¿no? No solamente en nuestro país, a partir de 2000 vemos, digamos, una clara tendencia, ¿no? A las alianzas a nivel particularmente estatal, ¿no? También federal, pero sobre todo estatal, es algo, digamos, es la dinámica del día. Creo que lo vamos a seguir viendo, pero aquí la gran pregunta es cómo se van a conformar las alianzas en los congresos, ya no en las elecciones. Nosotros estábamos acostumbrados a ver alianzas electorales y después la conformación de los congresos, y prácticamente cada partido decidía por asunto y por tema, o sea, por tipo de iniciativa y tema, aliarse o no con los partidos con los que había jugado anteriormente o con otros, ¿no? Dependiendo de sus intereses. Ahora no. Creo que, digamos, entra un elemento que tiene que ver con esta polarización, ¿no? Y la presión que hay de la opinión pública, pero también de la alianza PAN, PRI, PRD, por
cohesionarse, por mantenerse cohesionados. Entonces, la gran pregunta es, ¿lo lograrán? ¿Seguirán cohesionados en la Cámara de Diputados? ¿Lo lograrán en los estados? ¿Van a lograr conformar, digamos, una alianza prácticamente anti Morena y anti AMLO? No lo sabemos. La verdad es que los incentivos son demasiado fuertes para no hacerlo, para no seguir juntos. Entonces, creo que particularmente en el caso del PRI, el presidente ya hizo, digamos, una inclinación, ¿no? Ya dijo que va a invitar al PRI. Y yo creo que lo va a invitar y básicamente lo quiere, digamos, invitar a colaborar por las buenas o por las malas, porque sabemos que la UIF, digamos, tiene una capacidad de investigación importante y que eso puede generar, digamos, amenazas fuertes. La gran pregunta es, ¿qué va, digamos, a pesar más? ¿Los intereses de cada uno de los partidos y evidentemente la carrera de los legisladores o, digamos, la idea de que es necesario fortalecer el equilibrio de poderes y, por tanto, la formación y el seguimiento de que, digamos, la alianza siga? No solamente en la Cámara de Diputados, sino en los congresos estatales. Y es que hay acusaciones entre partidos de tú eres el que le va a dar los votos a Morena, no eres tú, porque hay unas alianzas que son legales, hay otras alianzas pues, que no lo hacen legal, pues, pero que pues, se nota y que se evidencia que existen algún tipo de acuerdos, ¿no? ¿Qué opina, doctor Nicolás, de cómo vamos a llegar al 24? Sistema partidista, la democracia en nuestro país y sobre todo pues cómo llega el presidente y me gusta este debate que ponía Alex sobre la mesa de si se va a moderar o no el discurso polarizador, que como decía Alex, pues puede ser también un deseo que tenemos muchos y muchas. Sí, bueno, sobre esto último yo realmente no tengo opinión. O sea, no sé si va a seguirlo usando o no. Ya dio pruebas AMLO cuando fue jefe de gobierno del DF de que puede cambiar su discurso. O sea, él empezó confrontando a Fox y después de algunas mediciones que le hicieron algunos tecnócratas, decidió ya no confrontarlo y le dio muy buen rendimiento electoral. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Quién sabe? Lo que sí es que en esta semana, este meme que se ha criticado tanto en redes, que divide a la Ciudad de México en una parte fifí y en una parte proletaria, digamos, pues el presidente lo planteó no como meme, sino como la idea de los electores que lo habían abandonado. O sea, realmente puso en escena esta imagen de una sociedad fracturada, pobres buenos, ricos malos. Lo hizo, o sea, no estoy aquí diciendo que lo va a hacer o que a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces vamos a ver qué sigue, no sé. Eso sobre este tema del discurso. Y luego ya sobre los partidos propiamente, o sea, a mí me parece que una cosa muy importante que no hay que perder de vista es que Morena ha tenido su tercera elección exitosa. Es decir, fue el partido debutante, digamos, que mejor lo ha hecho en todo este siglo. En el 15 tuvo su primera elección con muy buenos resultados para ser la primera elección. En el 18 gana la presidencial y la mayoría en Cámara de Diputados. Y en el 21 refrenda su mayoría relativa en Cámara de Diputados. Entonces vamos a tener un Morena, yo creo que pues para muchos años, no solo para el 24. O sea, mi impresión es que si alguien tenía la duda, digamos, de si sería un fenómeno pasajero o no, yo creo que pues todo indica que no lo será, por un lado. Por otro lado, partidos pues relativamente viejos o partidos, digamos, de la transición, que estaban pues en grave riesgo de desaparecer como el PRD, pues yo creo que de entrada pues va a estar en la boleta del 24 y dependiendo ya de muchos factores podrá seguir o no, pero eso era una incertidumbre que teníamos hace apenas 2 semanas, ¿no? Es decir, hay como una suerte de permanencia del sistema de partidos de la transición, PRI, PAN, PRD, en una situación muy desventajosa y lo que se quiera, pero allí están, y un nuevo partido muy poderoso que da síntomas, da muchos signos de que no será una presencia pasajera. Entonces, yo creo que es, incluso, también yo lo pienso como algo paradójico, porque Morena es un partido que tiene muchos rasgos, digamos, de crítica radical al sistema de partidos existente, al sistema político como existe, y sin embargo su sola presencia y su sola victoria oxigenó precisamente a la democracia mexicana. Si tú ves la evolución
de la satisfacción con el funcionamiento de la democracia que la gente declara en encuestas, y que es lo que uno supone que es lo que la gente siente, pues venía cayendo terriblemente, y después de la elección del 18 se dispara hacia arriba, y crece la confianza en los partidos, y crece la confianza en el futuro. Claro, si se quiere, muy centralizado en la figura del propio López Obrador. Pero eso es un poco como la oxigenación que la legitimidad carismática le ofrece a los sistemas democráticos, y de la que no solo salen beneficiados el líder carismático, sino también el sistema en su conjunto. Entonces yo creo que eso finalmente pues es bueno, es decir, la gente fue a votar para apoyar a AMLO o fue a votar para no apoyarlo, pero nadie dudó en no ir a votar, es decir, en actuar fuera del sistema. Y yo creo que eso va a pasar en el 24, y eventualmente, si es que tenemos revocación, porque hay que decir que no es seguro que vaya a haber revocación, tiene que solicitarse, alguien tiene que pedir la revocación. Yo no sé si a la oposición le convenga pedirla, y pues tal vez el más interesado en que la haya es el propio López Obrador, pero no sé si lo vaya a hacer, y si realmente al final se embarque en ese proyecto. Podríamos no tener revocación de mandato. La consulta que seguramente tendremos es esta acerca de los actores políticos del pasado, que me parece pues prácticamente inocua, y que yo creo que vamos a vivirla sin pena ni gloria, pero vamos a ver. Y dice un punto muy importante sobre esta oxigenación a la democracia, y lo vinculo con una alta participación para las llamadas elecciones intermedias, ¿no? Veía algunas cifras donde decían pues que era de las más altas de los últimos años la participación ciudadana, pese a que la humanidad ha vivido pues uno de los años más duros, ¿no? En nuestra historia, con lo de la pandemia, donde se tuvieron que hacer campañas de una forma distinta, donde pues el estado de ánimo de la gente evidentemente pues no era el mejor dentro de, digo, por esta crisis de la pandemia, las pérdidas humanas, las pérdidas económicas, pero que además pues se da este importante porcentaje. Y Alex, ¿qué opinas de esto que menciona el doctor Nicolás sobre esta oxigenación necesaria a la democracia? Y leía unos artículos hace algunos días donde se titulaba "La democracia en el mundo está en crisis", con el avance, por ejemplo, de algunos gobiernos populistas o incluso algunos regímenes dictatoriales, o el avance, por ejemplo, de la ultraderecha en países donde pues creíamos que ya no iba a suceder. Vincular un poco de lo que pasa con la democracia en México con un panorama internacional, Alex. No, bueno, efectivamente esto último es importante. Nada más voy a hacer así breve, rápido la referencia a esto último, porque, bueno, matizando lo que yo decía hace rato, porque estoy de acuerdo con Irma, creo que más bien el rol de matización del discurso le corresponde a Morena y no tanto al presidente, porque efectivamente pues tienen a veces dinámicas distintas. Inclusive, desde mi punto de vista, el gran reto precisamente de consolidación del sistema de partidos, el principal lo tiene el propio Morena internamente, y sobre todo ahora que se ha descentralizado de alguna manera también y que se amplió territorialmente con la figura de los presidentes, que van a jugar un rol muy importante de cara al 24, ¿no? Y sobre todo fortaleciendo a actores que, bueno, el presidente ha estado con ellos hasta el momento, pero no necesariamente se visualizan como pues la gente más cercana a él en términos de preferencia. Estoy hablando, por ejemplo, gente como Monreal, que efectivamente después de esta elección sale muy fortalecido al refrendar su triunfo en este caso en Zacatecas, y bueno, regionalmente tiene mucho peso y que va a jugar un rol frente a los actores políticos de Morena de la Ciudad de México, que de entrada hasta salen muy raspados, ¿no? Es el caso de Sheinbaum, ¿no? O de alguna manera, aparte, el caso de Brad, ¿no? Pero bueno, eso nomás quería mencionarlo. Y con respecto a esto último, yo creo que particularmente el resultado electoral en general, desde mi punto de vista, creo que sí nos da esperanza a muchos, porque por lo menos para el caso de la Cámara de Diputados, porque sabemos que la ruta para el país de esta idea de la posible autocratización del país, pues obviamente iba por el lado por la vía del desmantelamiento de las instituciones, por ejemplo, autónomas, ¿no? Entonces, el caso del INE, y con eso empezamos hablando, pero está todo este discurso contra todos los organismos autónomos. Por lo menos el escenario político actual, en la Cámara de Diputados concretamente,
está difícil pues para que el presidente vaya por esa vía. Desde mi punto de vista, obviamente requiere el apoyo del PRI para que así sucediera, ¿no? Por ejemplo, una reforma constitucional que requiere mayoría calificada, pero creo que por lo menos en este escenario nos deja muchos tranquilos que los contrapesos ahí están. Entonces, en ese sentido, yo creo que es el principal elemento un poco para también del otro lado, no solamente los ciudadanos en común, pues que comulgan con el proyecto particularmente del presidente, en términos de tenerle confianza al presidente porque él ganó en 2018 y sigue ganando, sino por otro lado, quien de alguna manera votó ahora en contra, la confianza pues que efectivamente en la democracia, porque puede establecer los contrapesos con su voto. Y obviamente en ese sentido, ese electorado que consigue la alianza, obviamente pues se va a consolidar en la medida que logre precisamente ser un contrapeso legislativo frente al presidente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es positivo el resultado electoral. Porque yo creo que fortalece en términos generales la confianza en la democracia mexicana por lo menos, y que en ese sentido un poco por lo menos nos deja un poco más tranquilos con respecto a esta idea de que podamos ir en una ruta autocratizante desde mi punto de vista. Es correcto de que ya se pensaba pues que al tener esa mayoría absoluta pues se podían hacer reformas constitucionales que pusieran en riesgo al país, e incluso hay quienes dicen que el hecho de que algunos partidos como el Partido Encuentro Social o Encuentro Solidario desapareciera pues también es un triunfo, ¿no? Porque pues era como este extremo o digamos la ultraderecha en extremo conservador, y dicen que, bueno, pues era como uno de los retos y que se cumplieron, ¿no? El desaparecer. Y yo diría que uno de los retos también para las próximas elecciones, además de todo lo que hemos estado hablando, es pues tratar de garantizar elecciones seguras, porque pues que maten a candidatos y candidatas en pleno meeting y que no suceda nada, absolutamente nada, pues eso evidentemente también pone en riesgo nuestra democracia. Y con esta idea me gustaría hacer una ronda de cierre. Doctora Irma Méndez, ¿cuáles son los retos que vienen para las próximas elecciones y para los próximos meses en nuestra democracia? Su micro. Gracias. Los retos se derivan, creo yo, en múltiples ámbitos. Fortalecer a las instituciones electorales, digamos, y prácticamente, digamos, reconocer que hay muchos ámbitos, digamos, para mejorarlas, sin duda. Sin embargo, digamos, prácticamente eliminar la idea de su desaparición y de volver a poner las elecciones en manos de la Secretaría de Gobernación. Creo que eso, digamos, prácticamente deberíamos, ¿no?, de dejarlo de lado. En el caso del sistema de partidos, creo que los retos son inmensos. Como decía, no es claro, digamos, qué tanta capacidad van a tener los partidos para consolidar esta alianza rumbo al 24 y por tanto no fragmentar la oferta, ¿no? Es cierto, digamos, que a los electores nos encanta tener, digamos, una opciones en la boleta. Sin embargo, la fragmentación de las opciones, digamos, implica en este caso, de manera muy simple, pues la fragmentación, digamos, de la oposición y por tanto la mayor posibilidad de que Morena obtenga, repita en la presidencia. Entonces, para quienes de alguna manera optaron por la alianza, pues la gran duda es qué tanto, digamos, va a ser capaz de mantenerse unida y presentar, digamos, un candidato. Y evidentemente para Morena, digamos, construir una estructura, digamos, que pueda acompañar finalmente a toda esa aprobación que tiene el presidente. Hoy vimos que en las elecciones del 2021, y lo muestran las exit poll del Financiero, en las elecciones del 2021 pesó la aprobación del presidente. Creo que acompañar eso con una estructura, digamos, más sólida es algo que todavía, digamos, está en duda. Todavía Morena es casi un movimiento bastante fragmentado y sin mucha, digamos,
organización en términos partidarios. Me parece, digamos, que el reto mayor en este momento tiene que ver con la violencia. Porque desafortunadamente la violencia, y la violencia política específicamente, está en medio de las facultades de múltiples instituciones y prácticamente nadie se hace cargo de ella. Es decir, es violencia, pero es política. Y entonces, como se den las elecciones, uno pensaría, es facultad del INE, el INE ya dijo, a mí no me toca, ¿no? Las instituciones de seguridad lo que plantean es, bueno, nos toca. Sin embargo, como se da en el marco de las elecciones, pues de alguna manera yo no me puedo meter de lleno, ¿no? Las instituciones, a ver, esto se conjuga con un contexto bastante adverso para el combate a la delincuencia, que es esta estrategia, desde mi punto de vista, total y absolutamente fallida, e incluso lo llamaría lo contrario, que es esta de abrazos, no balazos, ¿no? Que creo que ha orillado o ha contribuido a que los grupos del crimen organizado se sientan mucho más cómodos y con mucho más espacio de acción, ¿no? Con mayor libertad para hacer cosas dramáticas, ¿no? Como estas, de, ¿no? Secuestrar candidatas, matarlas, ¿no? En pleno meeting. Algo sí cambió, porque eso no lo habíamos visto. Cosas como las que están circulando de el narco recogiendo urnas y llevando otras, ¿no? No lo habíamos visto porque el narco no se metía en las elecciones salvo cuando sus intereses estaban realmente en juego. Hoy vemos un cambio y creo que para ese problema no tenemos hoy una sola respuesta y eso me parece dramático, porque si hay algo que sí puede hacer que nuestra democracia prácticamente se erosione de una manera impresionante es precisamente la violencia y particularmente la violencia política. Y esta estrategia de abrazos no balazos, pero contraparte pues está el darle tantas facultades a la Guardia Nacional, la militarización, y a mí me sorprendió mucho escuchar un discurso del presidente al día siguiente de las elecciones donde dice, pues la delincuencia organizada como que se portó bien, ¿no? El día de, y pues no se ve todo lo que hay o no se toma en cuenta ni se resuelve todo lo que sucede en semanas anteriores. Muchas gracias, doctora Irma. Pasaríamos a las conclusiones en el mismo sentido de los retos o lo que viene, doctor Nicolás. Sí, bueno, a ver, yo creo que pues Morena tiene, y me voy a limitar a la esfera electoral, no a la de gobierno, ¿no? Morena creo que sí tiene un gran desafío. Muchos de estos resultados los hemos estado interpretando en la clave Morena oposiciones, pero pues también hay, digamos, una lectura dentro de Morena, ¿no? Yo creo que estos resultados, por ejemplo, le han de haber gustado bastante a Monreal, porque gana su hermano en su estado y pierden sus adversarios en la Ciudad de México, sus principales adversarios. Y, por ejemplo, en la micropolítica, pienso en lo que ocurrió, por ejemplo, aquí en la alcaldía de Tlalpan, gana la oposición, pero la candidata de Morena estaba enemistada con la alcalde de Morena. Entonces, hay muchas guerras intestinas, siempre las hay en los partidos, y normalmente después de la elección intermedia, pues es el banderazo de salida para que se expresen, porque las partes quieren ganar esa guerra. Entonces, vamos a ver si Morena puede sobrevivir, porque cuando digo sobrevivir me refiero en los términos en que actualmente de fuerza, de penetración electoral, de alcance político tiene, es decir, de que va a estar allí el 24 como un gran rival, por supuesto, y que yo, como decía hace un momento, habrá Morena para un buen tiempo, también lo creo, pero vamos a ver cómo resuelven la sucesión. Es un gran desafío para todos los partidos en el gobierno, cómo resuelven la sucesión, quién la gana adentro, qué papel tiene López Obrador, qué tan leales son las distintas facciones. Y eso lo vamos a empezar a ver ahora, ¿eh? De hecho, las primeras piezas que se están moviendo en el gabinete, pues seguramente ya están conectadas a una lectura de cara a la elección del 24 y todos los actores relevantes adentro de Morena. O sea, por ejemplo, la gente pidiendo la cabeza de la dirección de Morena en la Ciudad de México son los morenistas mismos. Entonces, son parte todo de una lucha interna que para Morena es muy fuerte porque son, digamos, el competidor con mejor pronóstico para el 24. Y luego, para las oposiciones, particularmente
coincido con lo que decía Irma, pues la coalición tiene un gran desafío de si va a lograr o no mantener no solo la unidad, sino tener una oferta legislativa, por ejemplo, estos 3 años, si van a lograr transmitirle algo al electorado o no, algo que no solo sea oponerse a López Obrador, y si van a mantenerse unidos como frente electoral. Yo pienso que podría haber recomposiciones. Yo, por ejemplo, no descartaría una coalición PRD, Movimiento Ciudadano, y una competencia a 3 bandas como sucedió en Campeche. Ni tampoco descartaría que se mantenga la coalición PRI-PAN-PRD, y quién sabe ahí qué papel jugaría Movimiento Ciudadano. No tengo casi ninguna duda de que el PT seguirá leal con Morena, pero también creo que le va a cobrar un poquito más alto cualquier cooperación, y tal vez, curiosamente, la sorpresa venga envuelta en papel verde, porque yo creo que ellos sí van a hacer sus cálculos hasta el día último en que tengan que firmar una alianza, y van a firmarla con el mejor postor. Y no creo que nadie deba esperar lealtad del verde. Es decir, no creo que Morena y López Obrador en particular deban tener la certeza de que tienen esa alianza en el bolsillo. Hay que ver qué pasa. Y entonces sí creo que, bueno, para quienes nos gusta darle seguimiento a la política mexicana, pues va a estar muy entretenida estos próximos 3 años. Muy bien, pues muchas gracias. Alex, tus conclusiones, los retos y agregar, además de los elementos que ya mencionaban, pues el número de mujeres que ganaron las gubernaturas, ¿no? Que creo que eso es un gran avance, y vamos a ver si en el 24 hay algún partido político que postula a una mujer a la presidencia, que sería pues obviamente un logro, ¿no? Y pues ojalá que tuviéramos a la primera presidenta del país. Pero bueno, ya eso da para otros programas. Alex, Sí, terminamos contigo. efectivamente, sí. De hecho, no sabemos exactamente, se ha dicho poco cómo queda la paridad dentro de la nueva Cámara. Realmente hace falta identificar ese dato, porque efectivamente esta que termina, pues había sido significativamente la mejor composición para el caso de las mujeres, ¿no? Y obviamente es significativo lo que dices con respecto a las gobernadoras que se incorporan, y eso es buena noticia dentro de todo. Y bueno, yo también hago énfasis en el tema de la agenda legislativa, porque efectivamente, tanto por el lado de Morena, no solo creo que ahí sí, o sea, hablábamos hace rato de que tanto no se va a moderar el discurso del presidente, pero Morena sí le corresponde en ese sentido, por lo menos dar una idea efectiva de gobierno, más allá de la que ha dado el presidente, que efectivamente ha sido muy negativa. Y por el lado de la oposición, efectivamente, una oposición que efectivamente no solo se opone, sino que propone, y que efectivamente pues se presenta como una opción viable para el electorado de cara al 24. Ese es el gran reto. Yo creo que particularmente pues se tendrá que apostar a eso. El 24 quizá más bien en términos del sistema de partidos hay una tendencia a que pues los fuertes sean obviamente los 2 bloques, pero Movimiento Ciudadano le va a apostar a que sea en tercios, eso estoy seguro, que quizá también eso vaya a jugar un factor importante de cara al 24. Bueno, pues muchísimas gracias, Alex Caldera, a Irma Méndez.